tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros cada vez te muestran menos. Aquí, diariamente, te lo contamos, lo analizamos, lo debatimos, clarificamos la información para que vos sepas bien lo que pasa en la realidad argentina en todos los segmentos de la información. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag ArrepentidosVIP, la justicia de la doble vara en la Argentina. Fíjese, ayer en este programa le contábamos cómo había sido esa estrategia del primo presidencial, Ángelo Calcaterra, salpicado ahora por el tema de los cuadernos, antes por Odebrecht, antiguamente por otras denuncias, en un entramado que lo liga muy cercano a la familia presidencial y al propio presidente Mauricio Macri. Pues bien, ayer nosotros les contábamos justamente que esa estrategia aparentemente de presentación espontánea de Calcaterra no había sido tal, sino que había sido una presentación muy hablada durante el fin de semana, conversada con los protagonistas de la justicia, con el primo Mauricio Macri, como una forma del propio gobierno de decir, allí está Calcaterra, nosotros vamos por todo. Pero hoy, ratificando lo que nosotros ayer adelantábamos, vamos a ver cómo colegas del ámbito judicial que están cercanos a esos ámbitos ratificaron que no fue para nada espontánea esa presentación de Ángelo Calcaterra, sino estuvo armada durante el fin de semana. Pero además nos preguntamos, ¿por qué Ángelo Calcaterra no fue preso como todos los otros empresarios que estaban nombrados en los cuadernos? Y aquí es donde desconfiamos de la justicia argentina. Estos hechos hacen desconfiar de la justicia argentina, porque claramente, y hoy se lo vamos a mostrar, hay no solamente una doble vara, hay una doble interpretación para unos, los empresarios cercanos al poder, para otros, empresarios no tan cercanos o lejanos al poder y al gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver las diferencias entre los arrepentidos VIP, los que pueden salir en libertad, los que seguramente no van a tener problemas con la justicia, y los otros que están presos. ¿Por qué están presos? ¿Es la nueva forma de tortura moderna para, tal vez sin pruebas, hacerlos que digan algo que pueda comprometerlos y justificar que los metieron preso sin ningún tipo de prueba? Esto pasa en la Argentina de hoy y esto ha comenzado a repercutir en inversores en el exterior que ven que en la Argentina de hoy se alejan las posibilidades de seguridad jurídica. Lo que hoy el gobierno celebra en La Rosada puede ser un grave problema para la economía, una economía que necesita de inversiones que nos llegan, una economía que ha comenzado a atravesar el peor momento de la recesión, una economía que no da respiros y una economía que están anticipando todos los economistas, aún los cercanos a este gobierno, que van a ser meses duros y de recesión. Encima, el gobierno que está detrás de todas estas detenciones, que celebra hoy estas detenciones de empresarios, a nivel internacional, reitero, empiezan a ver con preocupación a un gobierno que se mete, que maneja la política, que maneja la justicia, que divide y que no da condiciones para una buena inversión en la Argentina. Esto, hoy comentado, me lo comentaron hoy empresarios ligados a negocios internacionales, que ven un parate en la llegada de inversiones y que ven un parate, después vamos a ver la repercusión en la bolsa, en el riesgo país
de todo este escándalo. ¿Esto significa que no hay que investigar? Hay que investigar todo, como mostramos en este programa, a Vudú, que ahora va a hablar Darío Villarroel de eso, a los aportantes, no aportantes de Cambiemos, que también es dinero en negro que viene de los empresarios, y los cuadernos a los que tengan algún tipo de relación y de responsabilidad. Pero la justicia tiene que investigar a todos por igual. En la Argentina de hoy, ese principio sagrado, consagrado en la Constitución Nacional, de que todos somos iguales ante la ley, no existe. Ese principio murió en la Argentina de la persecución política, en la Argentina de la venganza política, en la Argentina del odio que sigue dividiendo y donde el gobierno participa de estas estrategias, donde salva a los amigos, a los parientes del poder y donde manda a la tortura de un calabozo a los empresarios que no se alinearon con cierta línea de pensamiento y los hacen reflexionar, a ver si cantan algo para que la causa pueda seguir. Y vamos a hacer esta noche, como lo hicimos ayer, un comparativo de lo que se denunció y de lo que hay en la causa en este momento. Porque hay que hablar con los elementos de la causa, no con los deseos del poder, de algunos grupos mediáticos o de algún sector de la política que está arrasando con la institucionalidad en la Argentina. Muy bien, vamos a lo que hoy fue la noticia del día. Como se preveía, como lo venían anunciando, el ex vicepresidente Amado Vudú fue condenado en la causa Chicone. Hizo uso de la posibilidad de hablar y estas fueron sus palabras. A mí, hace 6 o 7 años que me vienen diciendo, y nunca te van a perdonar lo de la AFJP. Yo la verdad que no entendía mucho qué quería decir todo eso. Hoy tenemos un gobierno que está plagado de funcionarios que formaban parte de la AFJP. Y ahora lo entiendo que hay parte de esos funcionarios en la UIF, alguno fue ministro, alguno dirigió el fondo de la ANSES hasta hace algunos días. Hay una cuestión de revancha, hay una cuestión de revancha de clase, también hay una cuestión de aleccionar, ¿no? Por eso me parece tan importante poder decir estas palabras y este juicio, que nadie se atreva a intentar cambiar las cosas. Los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden, caminan sin problemas. Los políticos que deciden transformar la realidad son perseguidos inicialmente en forma mediática. Allí estaba el ex vicepresidente Amado Vudú, que ya está en el penal de Ezeiza, donde va a cumplir la condena. Pero presten atención, porque después lo vamos a hablar con Darío Villarroel, al testimonio de Nicolás Chicone, ex dueño de la imprenta Chicone, cuando hace uso de la palabra. Preste atención y ahora lo hablamos. Lo cierto de todo esto es que pude advertir mediante el desarrollo de este juicio que ya sea necesario 2 personas para ser considerado cohecho, es decir, un funcionario del Estado y un privado. Aparentemente el funcionario ya estaba confirmado y faltaba determinar el privado. Y fui yo. E insiste en que fui yo, pese a que el señor Van der Ruele señala que el privado que hizo el acuerdo es el grupo del Banco Macro, cuyos principales directivos son el señor Jorge Brito e hijo. ¿Qué van a sostener ahora? Que el funcionario público realizó 2 acuerdos económicos, ¿lo van a procesar 2 veces? En todo caso queda claro que los principales responsables no tuvieron que enfrentar este juicio. Los verdaderos culpables no están en este recinto, que fueron los que pergeñaron la maniobra que terminó para apoderarse de la empresa.
Bueno, es muy contundente lo que dice Nicolás Ciccone. Los verdaderos responsables no están sentados aquí. Recordemos que Alejandro Van den Bruele, que actuó como testigo arrepentido, como imputado arrepentido, que fue condenado a 2 años en suspenso hoy, porque fue el que brindó información. El propio Van den Bruele había hablado de que el negocio lo había hecho, el que el dinero había aportado, había hecho Jorge Brito, el banquero, y que hoy justamente lo ratifica Nicolás Ciccone, no estuvo en el juicio y no está ni imputado en esta causa. Darío Villarroel, buenas noches. ¿Por qué no está Brito presente aquí y sí otros, como decía Ciccone? Llama la atención porque Van den Bruele, cuando se arrepiente, entre comillas, porque no dio muchos datos, en realidad reconoció una operación y dio el nombre de Brito Hijo concretamente, y de hecho Brito está imputado en otra causa que tiene Amado Vudú, que es por enriquecimiento ilícito. Llama la atención que no haya estado en este proceso acusado como ser el hombre que aportó el dinero para hacer la operación, que ahora termina por el tribunal oral como siendo un delito de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. No lo van a investigar porque tampoco el tribunal ordenó sacar fotocopia respecto de Brito, que repito, tiene una posición de imputado en la causa que tiene Ariel Lijo por la relación que tiene en la causa por enriquecimiento ilícito con Amado Vudú. Pero, Gustavo, quiero decir algo que los medios, muchos están festejando. La verdad que me sorprende que haya colegas que se rían, se pongan contentos, no que digan la noticia, sino que festejen si una persona es condenada o no. Yo le quiero decir, porque nadie lo ha dicho, más allá de la condena a 5 años y 10 meses por 2 delitos en concurso ideal, quiero decirle a todos que la sorpresa es la detención de Amado Vudú y de las otras personas condenadas a prisión de más de 3 años. ¿Por qué? La jurisprudencia de la mayoría de los tribunales orales, por no decir todos, tiene un principio: el que llega libre se va libre, aunque sea condenado, hasta tanto la sentencia quede firme. Algo que aquí le hemos explicado, le hemos contado hasta el cansancio. Sin embargo, nadie ha dicho nada de esa circunstancia. Por suerte fue 2 votos a 1. Hay una jueza, María Gabriela López Iñiguez, que votó para que no vaya a prisión hasta tanto esté la sentencia firme, pero anoche, cuando se discutía en el tribunal, comentan algunas fuentes que ella manifestó que la jurisprudencia de toda la historia de ese tribunal oral dice que nadie fue preso antes de que la sentencia quede firme. Alguien le contestó: son otros tiempos, estamos cambiando. Bueno, esto es una barbaridad jurídica que nadie lo dice. Bueno, son los tiempos de la justicia de la justicia macrista, donde el poder político, porque todos los funcionarios del gobierno, sobre todo la señora Laura Alonso, que no habla de la causa Calcaterra, que no habla de los aportantes truchos, que no habla de los funcionarios que están de los 2 lados del mostrador, que son funcionarios del actual gobierno y que son empresarios, o que siguen siendo empresarios, sí opinó y pedía a gritos justamente que hoy esté preso Amado Vudú, como ocurrió. Hay otros casos, vos recién comentabas afuera mientras estábamos haciendo la reunión de preproducción, de Domingo Felipe Cavallo, el propio ex presidente Carlos Menem, que tiene varias condenas y que no han ido a la cárcel, ¿no? Tal cual, y mirá, no solamente casos de funcionarios, esa misma Cámara de Casación Federal en su momento decretó que los hermanos Schenkler, acusados de homicidios y condenados a prisión perpetua, estuvieran libres después de la condena del tribunal, y pasaron 5 años hasta que la sentencia estuvo firme por un homicidio agravado, y recién ahí empezaron a cumplir la condena. Y te doy otro dato: delitos de lesa humanidad, tortura, desaparición de personas. Los militares que llegan libres por haber sido excarcelados, por más que el tribunal oral, cualquier tribunal oral, incluido este, los condenen a pena de prisión perpetua, a 25 años de prisión, no van detenidos hasta tanto haya una sentencia firme. Caso La Cacha. Esto tiene que ver campo clandestino de represión.
y esto tiene que ver con que hay una vara distinta y es muy peligroso porque están cambiando la jurisprudencia de acuerdo a la cara del cliente. Es recontra peligroso esto. Muy bien, vamos con los arrepentidos VIP, la causa de los famosos cuadernos de Centeno. Ayer lo analizamos aquí, ayer se lo adelantábamos. Sorprendió que el primo presidencial Ángelo Calcaterra, ligado en el pasado a IEXA, que está nombrado en uno de los cuadernos, que está involucrado en la causa Odebrecht, que el próximo 15 de agosto tiene que hablar, ayer se presentara, y lo decíamos, espontáneamente entre comillas, frente a la justicia. Llama la atención también que Calcaterra no haya sido detenido, porque uno se pregunta, ¿por qué los otros sí y Calcaterra no? Si su mano derecha participó de la misma operación, si él está nombrado, pero claro, es el primo presidencial. Entonces, ayer se lo adelantábamos, confirmado, que hubo toda una estrategia donde el gobierno estuvo detrás para la presentación espontánea y que le aseguraran, eso sí, que quedaba en libertad. Todo lo que ayer se lo comentamos, después lo ratificó anoche en el programa Animales Sueltos nuestra colega Romina Mangel, especializada en el tema judicial, lo decía de esta forma. ¿Por qué tan rápidamente Ángelo Calcaterra esta mañana se fue? Hoy es lunes, ya estoy perdida. Sí, hoy es lunes. Esta mañana se fue a su casa en cuestión de no más de una hora. Nos confirman que efectivamente esto fue así porque el acuerdo se cerró el sábado, se cerró entre las fiscalías, fueron muchas horas de trabajo entre la fiscalía y Ángelo Calcaterra, que cuando llegó, y esto es así, lo podemos confirmar, cuando él llegó a tribunales ya sabía que el acuerdo iba a ser homologado en el momento porque se había cerrado la estructura del acuerdo el día sábado, que no tenía que ver con la exención de prisión, sino efectivamente con el acuerdo de imputado arrepentido, por eso le dan la libertad. Pero Ángelo Calcaterra llegó a los tribunales federales de Comodoro Pi sabiendo que el acuerdo estaba cerrado y que se iba a su casa. O sea que no quedaba detenido. No. Bueno, allí estaba, ratificado por la colega especialista en temas judiciales, de lo que se había hablado durante el fin de semana con la Fiscalía, la tranquilidad del primo presidencial que, con la doble vara de nunca haber sido detenido y que ayer y está hoy tranquilo en su casa. Lo mismo que con De Goicoechea, lo mismo que con Sánchez Caballero, mano derecha de IEXA. Y aquí es donde hay que hacer hincapié justamente en la doble vara de la justicia argentina. Para algunos, todo el peso, encerrados en las prisiones de Seiza o Marcos Paz, y para otros, en la misma igualdad de condiciones, la libertad. ¿Y cómo se explica esto? Y no hay explicación si no es porque el poder político, el gobierno, está en el medio actuando y monitoreando, obviamente, la causa. Es la única explicación, es la única explicación posible. Gustavo, algo que hay que recalcar, no naturalicemos esto. Lo que acaba de contar la colega Mangel y lo contamos aquí nosotros, no es lo normal, no es lo que debe suceder. No se debe trabajar un sábado a oscuras, encubiertos, para lograr un acuerdo y garantizar que si decís lo que yo quiero, fiscalía o juzgado, quedás ahí imputado, pero te vas a tu casa. No es normal. Lo que está sucediendo en la Argentina con la justicia no es normal. Por eso lo estamos comentando, justamente, por eso estamos hablando de esta doble vara, por eso hablamos de los arrepentidos VIP. Por eso es lo que, y ahora le voy a preguntar después a Fernando Alonso, por eso es que también a nivel internacional ya con empresarios están viendo lo peligroso de la inseguridad jurídica que se puede instalar en la Argentina, porque si a un gobierno no le gusta determinado inversor o determinada relación con inversores, pueden ir a la cárcel. De eso estamos hablando. Hoy habló el doctor Ubeira, que es el abogado de Oscar Tomás, que un ex directivo de Yacyretá que aún no se ha presentado. ¿Qué decía el doctor Ubeira? Lo siguiente. ¿Cómo lee esta decisión de que algunos quedan detenidos, Calcaterra queda libre? Mire, cuando se discutió, le robo un minuto nada más. Sí, claro. Cuando se discutió durante muchos años esta cuestión de la ley del arrepentido, hubimos muchos que sabíamos que todo esto era una enorme oscuridad, ¿no?
Usted sabe que todas las confesiones y arrepentimientos bordados a la sombra de un calabozo, generalmente lo que tratan de establecer en las personas es la posibilidad de zafar de un problema, ¿no? Entonces, lo que llama mucho la atención es que las personas a las que usted hizo referencia y que ayer pasaron por tribunales son exitosos empresarios, CEOs importantes que han sido directores de empresas durante más de 30 años y que lograron fortunas personales y para sus mandantes. Pero resulta que ahora, de pronto, frente a esta circunstancia, empiezan a reconocer cantidad de cosas que de alguna manera se vienen sustanciando, según ellos, durante más de, no del gobierno anterior, sino creo que toda la vida. O sea, es un arrepentimiento que no va a aportar nada a la causa y la única garantía que da es que los imputados queden libres. Claro, usted le muestran la reja y le dicen, contame algo. Si me lo contás, te vas, y si no, te quedás. Sánchez Caballero, de Goicoechea y Calcaterra, más que arrepentidos, son gestionadores de su propia libertad. Ni más ni menos. Y si no, fíjese, o sea, saqué cuentas. Muy importante lo que decía el doctor Ubeira, ¿eh? Clarísimo, clarísimo, ¿no? En la misma línea, Darío, de lo que veníamos hablando. Anoche lo adelantamos. Claro. Si hablas, te vas. Si no hablas, te quedás. Y decime algo chiquito, aunque sea, a mí me basta para homologar un acuerdo. Total, este juicio, hasta que llegue a juicio oral, van a pasar años. Ya habrá un nuevo gobierno y otro nuevo gobierno, porque hay que reconstruir prueba tras prueba todo lo que dice Centeno en el cuaderno, algo que va a ser una tarea descomunal, y van a pasar muchos años, y van a estar como rehenes los funcionarios o los empresarios que no se acojan al tema del arrepentido, que todavía no está claro. Arrepentidos de ser extorsionados. Eso es lo que todavía no está especificado en el expediente, ¿no? Bueno, hablaba el doctor Ubeira de justamente lo que nosotros estamos hablando hoy a través del hashtag Arrepentidos VIP. La doble vara, el tratamiento para uno, pueden irse a su casa porque están o ligados al poder, o es el primo presidencial, o han hecho negocios con la familia presidencial, y los otros el calabozo, en algo insólito para la Argentina. Vamos a ver justamente esta diferencia entre los presos VIP, los empresarios VIP, que vendría a ser el Club de los Arrepentidos, Calcaterra, de Goicoechea, Sánchez Caballero, la mano derecha de Calcaterra, ex hombre de confianza de Franco Macri, Zabaleta, que ex Techín, que también hoy dijo que va a aportar para que lo dejen en libertad. Ellos todos libres. Ellos son el Club de los Arrepentidos, ellos son los que tienen coronita frente a la justicia argentina, ya sea porque es primo presidencial con llegada actual, ya sea de Goicoechea porque ha hecho negocios con la familia presidencial, ya sea Sánchez Caballero porque fue hombre de confianza de Franco Macri y porque está ligado a IEXA y a Calcaterra, o Zabaleta porque algo va a decir. Gustavo, ahora respecto fíjese, sí. de Zabaleta, la empresa difundió un descargo donde Sí. dice: a la fecha no tenemos precisiones de que hayan ocurrido los encuentros que se mencionan en los cuadernos. Como hacemos en todos casos, la compañía va a realizar por su parte una investigación interna. ¿En qué quedamos? ¿Zabaleta Claro. sabe algo o no sabe nada? Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. En el caso del Grupo Techín están dejando circular de que pudo haber aportes a campañas electorales, pero no pago de coima. Bueno, que es lo que están diciendo todos. Exacto, pero Es lo hasta que están ayer el diciendo Grupo todos. Techín negaba absolutamente todo. Incluso en el comunicado que está comentando Darío, dice que durante el kirchnerismo participó solo de 4 licitaciones y que la última, que fue en 2014, fue incluida por orden de la justicia, porque el gobierno no le aceptaba el pliego y la justicia ordenó que le acepte el pliego. Así que hasta hace unos días planteaba que no tenían ninguna relación, después se dieron cuenta y fueron por el mismo discurso de aportes para la campaña. Sí, también aclaremos, porque ayer en algún momento hubo alguna confusión, el Grupo América de Eduardo Eunequian no están ligados ninguno de sus directivos a estas detenciones, ¿no? Ayer hubo alguna confusión aquí en lo que hablamos, pero no están ninguno de los funcionarios del Grupo América de Eduardo Eunequian en esta lista, ¿no? Ahora vamos a ver, hacemos la diferencia. El Club de los Arrepentidos con coronita, ligados al poder,
y los que no tienen coronita. Esto podríamos ser los arrepentidos VIP y los reos, ¿no? Había hace un tiempo atrás, en un programa juvenil, ¿no? Que era el grupo de las divinas y el otro no me acuerdo cómo eran las... ¿Alguien se acuerda? La divina y las populares. Las populares. Bueno, acá podríamos hacer un poco el mismo juego, ¿no? Acá son todos populares también, porque lo Los conocemos todos. amorosos y los populares. Bueno, los populares son los que están en el calabozo sin posibilidad de quedar libres. Mundin, Ferreira, Neira, Lonson, Glassman, Valenti, Wagner, Faigas, Ivanisevich, Santos, Urilaberrea, Poblete, Lascurain y Tomás, que recién hablábamos y explicábamos el doctor Ubeira, que daba una muy buena explicación. Ahora, vamos también a lo que se dijo de esta causa con las declaraciones, que es muy importante que usted lo sepa. Lo que se decía de los cuadernos, lo que decía el periodismo, pero qué es lo que han declarado estos arrepentidos VIP frente a la justicia. Vamos a esto. Mire, la versión de los cuadernos versus la versión arrepentida. Denunciaron que había 11.300.000 dólares que Barata había recolectado. ¿Qué declaró Calcaterra y de Goicoechea? Que en realidad ellos aportaron para la campaña electoral, no en coimas, de 100.000 a 200.000 dólares. La diferencia es abismal hasta este momento. ¿Qué denunciaron? Que eran coimas, que coimeaban a funcionarios para obtener una obra pública, certificados, agilizar. Esto es lo que... ¿Qué declararon? De Goicoechea, Calcaterra, Sánchez Caballero, ahora el ex Techín, que eran aportes para la campaña, que Barata los apretaba para aportes para la campaña. Lo que ayer le contábamos con la causa de los aportantes truchos de Cambiemos, con esta causa. Empresarios, dinero negro, campañas electorales. La versión de los cuadernos hablaba de estafa al Estado. Los arrepentidos VIP que declararon ante el juez que eran extorsionados y apretados por Roberto Barata. Fíjense las diferencias, ¿no? Entre lo que se comenta, la versión de los cuadernos, y después lo que está en el expediente. Porque como bien ayer también lo señalaba Darío Villarruel, si siguen la misma temática los arrepentidos, Fernando ahora dice que el grupo Techín abre el paraguas y dice, bueno, si hubo algún aporte fue para la campaña, entonces esta causa tendrá que ir rápidamente a tramitarse al juzgado del doctor Casanelo o al de La Plata o Dilelo, fiscal electoral, tendrá que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo van a ser Bonadío y Stornelli si los arrepentidos siguen hablando de que eran aportantes para las campañas, para mantener esta causa? Dios dirá, ¿no, Darío? Sí, porque ellos tienen que armar de acá a 15 días un auto de procesamiento con prisión preventiva, es decir, describir los hechos. Y partimos de una asociación ilícita que teóricamente cometía delitos de coima con los empresarios de turno. Y parece ser que los arrepentidos están diciendo que eran aporte para la campaña y no que lo daban voluntariamente, sino que eran extorsionados. Es decir, que ni siquiera pueden ser arrepentidos porque son víctimas. Es decir, va a ser muy difícil plasmar esto en una resolución judicial, salvo que el Cabio Bonadío haga magia, que Carlos Stornelli haga magia, porque no le van a decir a la resolución judicial, arrepentite y escribime algo. No, la resolución judicial no habla, no son personas, son fallos que van a tener que dictar ellos y que después lo va a revisar la Cámara Federal, la Cámara de Casación y eventualmente la Corte Suprema de Justicia. Ojo, un caso histórico, pero hay que tener elementos de prueba para comprobar todo lo que dice el cuaderno relacionado con cada uno de los mencionados en la causa. Así es. Bueno, vamos a ver el impacto sobre la economía, lo que yo les contaba hoy, algunos empresarios me lo decían. Fíjese, BAE,
el Buenos Aires económico. El escándalo de los cuadernos ya se siente en los mercados y bonos privados caen 22% en 2 días. Moody advirtió por capacidad de pago de Albanesi y Electroingeniería. Las acciones de Ternium cayeron 5,75 horas antes de la detención de un ex directivo de Techin. La bolsa, cómo se ha movido y las acciones justamente por este escándalo. El Merval, 3,6 para abajo, sintió el impacto de empresarios perseguidos y detenidos. Se está sintiendo. Y a ver qué más. ¿Y las acciones? Bueno, el riesgo país. El riesgo país, este es el que mide, como lo venimos diciendo, la capacidad del país frente al extranjero, cómo nos ven desde el extranjero, los inversores, cómo nos miden. 596 puntos para arriba el riesgo país. Es el nivel más alto en las últimas 5 semanas, desde la corrida cambiaria que no había subido y trepado a 596 puntos el riesgo país. Por esto que hoy me lo comentaba un empresario muy importante internacional, están viendo que se está transformando en inseguridad jurídica la Argentina y que no es viable llegar con inversiones en este momento de una economía en recesión, de persecuciones, de muchas divisiones políticas y de un gobierno que está detrás de la justicia. Impacto que se ve justamente en esto. Sí, vamos a la otra. Fíjense, las acciones de Techin cayeron 6,4, del Banco Macro 7,1, de Albanesi 22% en 2 días. Hay un impacto que se evidencia, Fernando, ¿no? Sí, Gustavo, y además lo que uno observa es que todos los empresarios que quedaron dentro de la causa detenidos, no los carcelados, no los VIP, son de empresas que ya no participan en gran medida de la obra pública. Vos sabés que este gobierno paralizó la obra pública y apuesta a los famosos PPP, la participación pública-privada, que debería arrancar en 2019 con la construcción de algunas rutas. Si vos repasás todas las empresas que van a participar o que ya se adjudicaron estas obras, no hay ninguna de las mencionadas en el cuaderno. Las nuevas son Paolini, Castelloni, Helport, Panadile, hay muchas de afuera. Y la sospecha es que algunas de estas empresas van a tener que captar, van a tener que comprar, van a tener que adquirir empresas locales para tener la infraestructura necesaria para avanzar con estas obras. Y con todo esto, los activos argentinos caen y valen mucho menos en dólares. Las empresas que están citadas en los cuadernos pierden valor y cuando vengan las ofertas de compra pueden ser adquiridas por mucho menos dólares. Así que hay un impacto muy directo porque los inversores le escapan a empresas como Electroingeniería o como Albanesi, que mencionabas recién. Ya la calificadora Fitch bajó la nota de las obligaciones negociables de Albanesi. Así que las ahogan financieramente, las ponen en condiciones de inviabilidad económica y ahí seguramente aparecen los compradores externos adquiriendo activos en el país muy baratos. Eduardo Acevedo, el titular de la Unión Industrial Argentina, también hizo comentarios sobre toda esta persecución y la caída de empresarios notables. Dijo Miguel Acevedo de la UIA, espera impacto en la obra pública de los cuadernos de la coima. Esto es en La Nación, sección Economía. El sarcasmo dominó la cena de la Unión Industrial Argentina previa al 11º coloquio industrial que se realiza hoy en esta ciudad. Ante la habitual pregunta de ¿cómo andás?, la respuesta repetida por los empresarios era acá, suelto, en abierta oposición a los que están presos, ¿no? Que muchos estarían ahí en ese coloquio. Estoy muy preocupado y convencido de que puede impactar. Ya pasó en el Lavallato, aunque haya diferencias, dijo Eduardo Acevedo. Venimos soportando 3 años de caída de actividad en Brasil. Lo que comentábamos antes, que se ve en el Merval, en la bolsa y en las acciones de estas empresas.
Enseguida vamos a ir a hablar con el economista Guillermo Rosenburzer, que nos va a acompañar. Vamos a hablar obviamente de este tema, pero vamos a hablar de este momento de la economía en la Argentina, con alta inflación, con pronósticos de más de 33% de inflación para fin de año y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y con Gabriela Cerruti, que está llegando el entramado de Calcaterra y el primo presidencial con Macri y el poder. Pero, fíjese, estamos comparando de ayer las dos causas, la de los cuadernos y la de los aportantes truchos o los aportantes no aportantes a Cambiemos, causa que ha sacudido a Cambiemos, que está llevando a que muchos integrantes de Cambiemos renuncien, se vayan. El último, el concejal de General Villegas, Martín Micucci, que anoche se fue de Cambiemos decepcionado por esta práctica de poca transparencia en Cambiemos, de plata en negro, de haber utilizado listas de candidatos para blanquear el dinero en negro de los empresarios. Había muchísimo silencio. El oficialismo sobre esta causa no dijo ni mu. Y claro, al exponerse ahora, porque han salido a hablar de los detenidos, de los exfuncionarios K, los colegas, muchos de los colegas les preguntan, pero dígame, ¿no hay comparación con la causa de los aportantes truchos a Cambiemos? Esto le pasó, por ejemplo, hoy a Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, denunciadora con Carrió de muchos supuestos hechos de corrupción. Esta mañana, al ser entrevistada por el colega Antonio Laje sobre los empresarios, en un momento el colega Laje le preguntó, pero escúcheme, si acá están diciendo que era plata para la campaña, esta causa, ¿no es similar a la de los aportantes no aportantes a Cambiemos? Y fíjese lo que dijo Paula Oliveto. Si fueron aportes truchos para la campaña, ¿cuál es la diferencia con lo que estamos viendo en los aportes truchos en la campaña de la provincia de Buenos Aires? Si fueron aportes truchos para la campaña y en la provincia de Buenos Aires se llega a la misma conclusión, ninguno. O sea, por más que cambie la cifra, y que no, caiga quien tenga que caer, porque parte del cambio que nosotros proponemos tiene que ver con eso, que no hay privilegios. Y hoy tenés al primo de Macri en una situación complicada en un expediente judicial y hay una investigación en lo que tiene que ver con aportes de campaña donde el juez y el fiscal están avanzando con total libertad y muy fuerte. Paula Oliveto al menos fue sincera. Dijo, no hay ninguna diferencia y se tiene que investigar en profundidad desde la coalición cívica, la ADERA de Elisa Carrió, la causa de los aportantes no aportantes de Cambiemos. Y habló finalmente el senador nacional Esteban Bullrich. Él presidía la lista de candidatos a senadores cuando la campaña, su campaña, era financiada robándole identidad a beneficiarios de planes asistenciales, a propios candidatos de él, que le decían que aportaban y no habían aportado, y empresarios con plata negra. ¿Qué dijo Esteban Bullrich? Esto. ¿Quién me financió la campaña? Esa es la pregunta que queremos responder. Por eso estamos haciendo nosotros, además de lo que haga la justicia, la auditoría propia. Pero a ver, Salvay no sabe. Si uno dice el jefe de campaña, la mano derecha de María Eugenia Vidal, no sabe de qué puso porque él tiene que saber. Evidentemente es una pregunta de un llamado telefónico. Escúchame, ¿de dónde salió esta plata? Porque yo no sabía nada y me aparecen tipos que no están. Me tenés que explicar porque... Bueno, por eso, pero la respuesta ahí es que cada municipio hacía su financiamiento y ahí se iba levantando. Es decir, podemos identificar de dónde vino, pero identificar de dónde vino geográficamente lo que hay que ver es de dónde vino personal o institucionalmente. En cada municipio hay un responsable, digamos. Sí, por eso es lo que estamos, Ernesto, es lo que estamos haciendo. Cuando tengamos la información, créeme que a María Eugenia, a mí nos interesa tanto o más que ninguno, además porque pusimos una vara muy alta. Bueno, entrevistado por Ernesto Tenenbaum, no sabía qué responder Esteban Bullrich. En un aprieto se puso, no sabía qué responder Esteban Bullrich. Son los sospechados los que están hablando. Obvio. ¿Cómo van a colaborar con la justicia como sospechados o como gente que de afuera ve? Vamos a averiguar, yo también lo quiero saber. Una locura realmente. Además es un caso raro, ¿no? Titulares de planes sociales, gente humilde, aportó al PRO. Y empresarios
llegados a Macri, aportaron al Scioli. Es raro, ¿no? Una lectura complicada desde el punto de vista económico, jurídico y político. Bien, Darío. Pedro Briguer, la información internacional antes de ir con nuestro invitado para hablar de economía. En primer lugar, déjame mandarle un saludo cordial a la gente de Ushuaia que nos ve y mucho ahí estuve ayer. Y Darío utilizó la palabra peligros en algún momento. Y yo pensaba, ¿no es peligroso que el presidente de los Estados Unidos imponga nuevamente sanciones a la República Islámica de Irán, aunque diga que lo hace para preservar la paz mundial? Las peores de la historia, dijo el presidente de los Estados Unidos. Nuevas sanciones ahora y habrá más en noviembre. Recordemos que Barack Obama en su momento firmó un tratado con la República Islámica de Irán, avalado por algunas potencias europeas también, y que Trump después dijo el peor convenio de la historia, lo borró. Y ahora quiere arrastrar a los europeos. Los europeos dijeron, no, momento. Usted puede irse de ese tratado, puede decir que no va a tener relaciones con la República Islámica de Irán, pero nosotros vamos a seguir teniendo relaciones económicas con la República Islámica de Irán. Y la Unión Europea aprobó algo que se llama el Estatuto de Bloqueo. Esto es, si Estados Unidos quiere sancionar a empresas europeas por tener relaciones diplomáticas y económicas con la República Islámica de Irán, ellos bloquean esto para poder seguir teniendo relaciones económicas. Veamos el tuit de Donald Trump, que es de hoy a la mañana. Las sanciones a Irán han sido oficialmente impuestas, son las más dañinas impuestas nunca, y en noviembre aumentarán a otro nivel. Cualquiera que haga negocios con Irán no hará negocios con los Estados Unidos. Estoy pidiendo paz mundial. Nada más, una manera extraña de pedir la paz mundial, apoyado por supuesto por ¿quiénes? Por el Estado de Israel y por Arabia Saudita, dos de los enemigos jurados de la República Islámica de Irán. Venimos a nuestro territorio, a nuestro continente, porque hace horitas nada más asumió Iván Duque como nuevo presidente de Colombia en el medio de la lluvia. Lo notable, lo más asombroso, es que hubo un discurso muy encendido, pero muy encendido, del presidente del Senado, Macías, reivindicando la figura de Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, y que no se extrañe, Darío Villarroel, que el Poder Judicial, no la justicia, que el Poder Judicial en Colombia comience a perseguir también al expresidente Juan Manuel Santos, porque Uribe se la tiene jurada. Y un dato que dio el presidente del Senado, dijo, hoy recibe un país, y empezó a enumerar los desastres que hizo Santos, que si yo se los cuento no me lo creen. Fue lo que hizo el presidente del Senado. Pero un detalle, dijo que hoy Colombia es el principal productor de coca del mundo. No lo dije yo, lo dijo hace unas horas el presidente del Senado. Lo que yo agrego es, metieron base militar en los Estados Unidos, metieron a militares a luchar contra el narcotráfico, metieron a la DEA y no consiguieron absolutamente nada y siguen siendo el primer productor de coca y de cocaína del mundo. Es raro eso, Gustavo, ¿eh? Bueno, muy bien, muchas gracias, Pedro. Enseguidita a las 9 estamos ahora terminando de procesar todo el material sobre el espionaje ilegal a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, detectado desde el 3 de agosto al día de hoy por agentes de la AFI. Espiaban ilegalmente en el Instituto Patria a la expresidenta, le hacían un seguimiento personal. Esto es un adelanto, enseguidita se lo vamos a mostrar, están las pruebas, están los autos, fueron identificados y corresponden a la AFI. ¿Para qué le hacían este seguimiento a la expresidenta? Desde el viernes, cuando estalló la causa de los cuadernos, ¿preveían ir a buscarla para meterla presa? Esto es lo que nos preguntamos. Enseguidita todo el desarrollo informativo sobre este tema. Nos acompaña Guillermo Rosenburser. ¿Cómo le va, Guillermo? Hola, gracias por venir. Un gusto. Bueno, ¿cómo está viviendo este momento de la economía con empresarios detenidos, algunos presos, otros libres? ¿Cómo impactan la economía? Las implicancias son múltiples, ustedes ya lo sugirieron. Déjame decirte, yo creo que
la posibilidad de que avance la investigación sobre hechos de corrupción es bienvenida. Creo que yo quisiera que se eviten los riesgos de que esto se transforme en un circo, de que esto desemboque en un proceso al estilo Lavallato, donde el Poder Judicial se pone por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y político en general, por eso. Pero por otro lado, me parece que hay que saludar que aparezcan evidencias, o por lo menos posibles evidencias, y que esto se investigue, caiga quien caiga. Yo ahí comparto lo que dijo la diputada Oliveto, sin conocerla personalmente y sin simpatizar especialmente con su partido político. Ahora, a veces uno ve las diferencias, ¿no?, que las mostrábamos acá. ¿Por qué algunos libres y otros presos, no? Digo, hay como una impresión de una persecución para algunos y para otros... Bueno, la verdad que yo no soy especialista, no me quiero meter en eso. Me parece que la figura del arrepentido contempla que quien se acoge a eso queda inicialmente fuera de, pero usted hace de la cárcel, pero me parece que... y los otros no se acogieron a esa figura. De todas maneras, no me quedó claro lo que decía Darío, pero yo entiendo que si los jueces confirman que los dichos de los arrepentidos no son verídicos, deberían procesarlos y avanzar, quitarle los beneficios del arrepentido. ¿no es pero cierto? los beneficios se van a ver cuando haya un juicio oral. Entiendo, bueno, ahora sí. El beneficio de la libertad es: colaboraste, sos amigo, te dejamos libre. no sé. Esto es lo que se está viendo. Te entiendo, no quiero... Además, no el arrepentido va a ser condenado. Está claro. Por eso. El arrepentido va a ser condenado a una pena menor, pero condenado Por al eso, fin. tal cual. El tema de la lo que libertad sí es para asustarlo. me queda claro es que se está tratando, los arrepentidos están tratando de patear la pelota al córner con esta idea de que contribuyeron para las campañas. Bueno, Eso y económicamente, ¿cómo estamos? ¿Cómo ve este momento de la Argentina? Muy difícil, muy difícil. Yo creo que no va a favorecer directamente al gobierno el estallido de esta causa, aunque el curso tienda a concentrarse en funcionarios del gobierno anterior y en empresarios vinculados. Creo que efectivamente aumenta mucho el panorama de incertidumbre para la inversión. Me parece que inseguridad jurídica viene habiendo en Argentina desde hace mucho tiempo, no es excluyente de este gobierno, pero sin duda en este contexto de turbulencia afecta las decisiones de inversión y posterga las perspectivas de reactivación, sin duda. Las expectativas que veíamos la semana pasada, que el propio Banco Central ha cambiado, llevando ya a una inflación cercana al 33%. Sí. En el marco del acuerdo con el fondo, ¿hace cambiar todo nuevamente? No, hace cambiar todo. El fondo, primero que fue un despropósito que el acuerdo con el fondo fijara metas de inflación, digamos. Una de las... de los elementos de la política previa que fracasó fue la idea de combatir la inflación estableciendo metas. Entonces, eso incluso fue admitido y reponer metas en el acuerdo carece de sentido. El fondo va a pedir una revisión, va a otorgar seguramente un waiver y va a pedir medidas adicionales para desacelerar nuevamente la inflación. Creo que efectivamente el ritmo de inflación, como era más que previsible, avanza a un ritmo más alto del que esperaba o deseaba el gobierno. Creo que una devaluación del orden nominal del 50% no puede no tener un efecto muy fuerte. A eso se le sumaron ajustes siguen los ajustes de tarifas y el aumento del precio internacional del petróleo. Creo que, por otro lado, sería muy negativo para la economía en
mediano plazo y no tan en el corto y mediano plazo, que el gobierno se viera atraído a usar de nuevo el tipo de cambio como ancla nominal. Me parece que hay que atacar el problema de la inflación por otros caminos. ¿Por qué no lo puede dominar el gobierno? Digo, a ver, la pregunta sería, ¿por qué hay desconfianza en el gobierno Macri? Porque mucho de esta crisis, además de que porque el gobierno ha metido la pata en varios temas, digo, hay una crisis de desconfianza, la subida del riesgo país, sí, sin duda. Inversiones como usted marca que no llegan. Bueno, yo creo que el gobierno generó inicialmente expectativas exageradamente favorables que la sociedad ahora le está cobrando, simplemente, ¿no es cierto? Me parece que yo pienso que hubiera sido preferible adoptar una política más realista en el sentido de reconocer las dificultades que se iban a enfrentar. Me parece que desde el punto de vista macroeconómico, independientemente de la orientación política y de políticas sociales que gobiernos de diferentes signos pudieran adoptar, los problemas macroeconómicos eran comunes y iban a implicar severas dificultades. Bueno, el gobierno apostó a que el simple cambio de signo político generaría confianza en el exterior. Y no bastó. Y eso no iba a pasar y efectivamente no pasó. Ahora creo que, como en el juego de la Boca, no solo retrocedió al punto cero, sino que está más atrás del punto cero. ¿Y usted ve una economía en recesión profunda? Bueno, lo de profundo es difícil anticiparlo. Yo creo que sí que la recesión va a prolongarse durante buena parte del primer semestre del año que viene. Yo no puedo ponerle un día para el momento de la reversión. Me parece que con mucha suerte se podrán atisbar algunos retoños de reactivación durante el segundo semestre, durante el segundo trimestre, pero si todos los planetas se alinean. La verdad es que hay muchas condiciones que no maneja el gobierno y que pueden afectar la recuperación. Yo quiero señalar lo siguiente. Esto no es un juego, un partido de fútbol, digamos. Cuando la economía entra en recesión, en algún momento se recupera, digamos. O sea, nos guste el gobierno o no nos guste el gobierno. Y en este contexto, además, a favor de una posible recuperación, está que no hubo una crisis de deuda ni una crisis financiera significativa, porque en ese caso, cuando se ven afectados los patrimonios de las empresas, la dificultad de reiniciar una reactivación son mayúsculas. Hoy eso no está. En algún momento los costos por la pérdida de valor del salario en dólares, el atraso de insumos, etcétera, va a generar nuevos negocios y la economía se va a comenzar a recuperar. Gracias, como siempre. Un gusto que esté aquí en el programa. Hasta pronto. Muy bien. Enseguidita, tras la pausa, Gabriela Cerruti, nos metemos de lleno en todo el tema. ¿Por qué Calcaterra está libre y los demás empresarios están presos? ¿Por qué la estrategia del gobierno de Macri fue exponer a su alfil Ángelo Calcaterra? Y además, el seguimiento por parte de la AFI a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se pudo comprobar que el auto que allí estamos viendo, que huyó cuando un policía se le acercó, pertenece a la Agencia Federal de Investigaciones. El seguimiento desde el viernes pasado, cuando estalló el escándalo de los cuadernos. ¿Qué buscaban? Enseguida se lo contamos.